Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga a todos, sean bienvenidos, todos aquellos que se van a conectar y los que van a escuchar esta palabra en cualquier otro tiempo. Dios los bendiga y Dios sea abriendo su entendimiento y poniendo el querer como el hacer de escuchar su palabra. Así que en esta hora yo le doy gracias a Dios por permitirme estar una vez más delante de su presencia. Y en esta ocasión, una vez más estoy transmitiendo desde aquí, desde el 1463, de la calle Sherman Street, aquí en Hammond, Indiana. Estamos transmitiendo en vivo y en esta ocasión quiero compartir otro pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón y que quiero iniciar con ese pensamiento, ¿verdad? Que es sobre la corrupción. Y nosotros sabemos que la corrupción es un mal que existe en este mundo. Por supuesto que la corrupción no viene de Dios, viene del príncipe de este mundo, del diablo, que es el que domina en este mundo actualmente. Y es un mal que atrae muchos problemas a la gente a causa de la corrupción. Se ha hecho mucha injusticia, se ha hecho y se está haciendo mucha injusticia en diferentes partes del mundo. Todos los países casi por lo regular son corruptos. Muchos luchan por salir de la corrupción y no es fácil porque es un como le dijera, un sistema meramente diabólico, difícil ¿verdad?, para el hombre de erradicar. Pero cuando Dios está en el asunto, Dios puede erradicar la corrupción. Y eso es a través de su palabra. Hoy en día nosotros nos damos cuenta que en diferentes partes del mundo hay muchos problemas a causa de esto, de que a causa de la corrupción, ¿verdad?, muchos se han enriquecido y entonces toda la ganancia, todo el poder financiero ha quedado en unos cuantos, que son los que se encargan de oprimir al pueblo. Entonces, es un problema que aqueja a toda la humanidad. Y es triste, ¿verdad?, ver en cada país, en los países pobres, sobre todo los del tercer mundo, como los han clasificado, ¿verdad? Hay países desarrollados como este, en el que estamos viviendo nosotros aquí en Estados Unidos, este país, Inglaterra y China y todo, pero hay países subdesarrollados que están en un proceso ya de crecimiento, ¿verdad?, que no hay la pobreza que hay en los países, por decir aquí, de Latinoamérica, en África y un sinnúmero de países pobres, ¿verdad? Entonces es a causa de la corrupción que se ha oprimido al hombre. Y por eso es que el hombre, cuando se ve ya, como te dirá, maltratado, cuando ya se ven perdidos anímicamente, posiblemente, ¿verdad?, porque son exprimidos, son explotados por
por esa cúpula, ¿verdad? De unos cuantos que dominan, son explotados y eso permite, ¿verdad? Que la gente tenga que venir al Señor, tenga que clamarle al Señor por las injusticias. Porque si nosotros nos damos cuenta, en estos países, sobre todo los países pobres, la gente, aunque trabaje todo el día, no puede sacar ni para comer siquiera. La gente trabaja y lo que le pagan apenas sí le alcanza para medio vivir con los salarios que tienen. Eso es a causa de la corrupción, porque los que son ricos se quieren hacer más ricos. Las compañías grandes pagan una miseria y todavía no quieren ni darles ni beneficios a los trabajadores. Les roban. No les quieren dar pensión a la gente que se retira, le dan una miseria de pensión y la gente sigue en la misma, en la pobreza. Pero hay países desarrollados donde la gente está mejor tratada. La gente gana mejor. En este país la gente, aunque gane el mínimo, puede comer, puede pagar su vivienda, puede mandar a sus hijos a la escuela. Pero en otros países no se pueden darse el lujo. O comen o se visten. No pueden ir a un doctor. Cuando una persona se enferma, es terrible para la gente pobre, la gente oprimida, sobre todo en aquellos países. Estoy hablando de los países pobres, donde no tienen el sistema de salud, ¿verdad? Y no pueden conseguir que los atiendan. Entonces la gente muere de enfermedades que no deberían morir, que en este país no morirían, pero allá no los atienden si no tienen dinero. Y la gente gana tan poco que no tiene para ir a un doctor. Y allá uno vive por la pura misericordia de Dios. Yo a veces me pongo a meditar porque pues yo viví mucho tiempo sin conocer a Dios. Porque déjenme decirles una cosa, que cuando uno conoce a Dios, no hay de qué preocuparse, porque Dios está en control de sus hijos. Pero cuando realmente servimos a Dios, no nomás de palabra, posiblemente tú digas, bueno, yo conozco gente en tal parte que son cristianos, pero viven miserables. Pero mucha gente piensa que solamente por ir a una iglesia ya son cristianos. Pero no, el ser cristiano involucra más. Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él todo nuestro ser. No nomás el domingo, como muchos pueden hacer, y algunos ni los domingos. Algunos ni siquiera escuchan palabras de Dios, pero ellos, si les pregunta, ellos son cristianos. Entonces, yo creo que Dios dice en su palabra que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero esto es cuando nosotros realmente buscamos a Dios, cuando lo buscamos en espíritu y en verdad. Porque de labios mucha gente lo busca, pero realmente buscar a Dios son poquitos, pocos. Y yo sé que Dios es justo
si nosotros lo seguimos y nos esforzamos por hacer su voluntad, Dios nunca nos va a dejar. Él ha prometido en su palabra que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Así que si tú estás pasando por cosas extremas y no puedes ver la mano de Dios, hay que examinarse a uno mismo. No digo que la gente que realmente cree no pasa, no, sí, pasamos por muchas, porque el enemigo, desde el momento que nosotros nos convertimos, nos trae marcando el paso, como decimos por ahí, ¿verdad? No nos deja en paz. Pero esas son otras luchas que uno enfrenta para adquirir la madurez en el Señor. Esas son luchas que Dios las permite para que nosotros crezcamos, pero nunca nos deja desamparados. En medio de la lucha y del dolor, el Señor siempre nos provee. Nos provee. No nos deja solos. Pero la corrupción ha llevado a la gente a los extremos, pues. Porque hay gente que al no tener cómo mantener su familia, al no tener cómo curar a un hijo, se sienten impotentes y muchos hasta optan por quitarse la vida porque se sienten frustrados, porque no pueden y no encuentran salida, no hayan cómo suplir sus necesidades. Cuando Dios es nuestro auxilio y nuestro socorro. Pero hay que comprometernos con Dios. Hay que comprometernos todo, nuestro ser con Dios. Hay que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Primero que tu esposa, que tu esposo, primero que tus hijos. Primero que tu trabajo. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida y yo te aseguro que Dios no te va a dejar solo nunca. Aunque estés viviendo en escasa, con recursos escasos, en situación precaria, como estés, la situación que vivas, Dios nunca te va a dejar. Pero esta corrupción es la que ha llevado al mundo a que pase todas esas cosas por la avaricia, por los deseos de la carne que provocan estas cosas, ¿verdad? Y el mundo está lleno de corrupción, lleno. Y muy difícil es quitar la corrupción. Todos los países están metidos en la corrupción. Todos. Aunque unos a una escala más leve y otros están corruptos hasta todos los huesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente corrupta no les importa la vida de los demás, buscan su propio bien. Entonces, quiero iniciar esta prédica, porque uno piensa, ¿verdad? Pero ya en el Evangelio ya no hay corrupción. Ya cuando uno conoce a Dios, sí, también en la iglesia cristiana hay corrupción. Porque hay hombres encubiertos, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces, que entran en las iglesias y saquean el redil. También existe eso.
manipulan al pueblo. Así que quiero empezar con este versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 1, 4 es, pero le quiero leer desde el 3. Y la palabra del Señor se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de los deseos. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria, y te pido que tú bendigas esta palabra en cada corazón, Padre. Te pido, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento y que también solamente uses mis labios en esta hora para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú, Señor, llegues a muchas vidas y que tu palabra encuentre cabida, Padre, en cada corazón, Señor, y que haga el efecto para el cual tú le envías. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias y te doy gloria y te doy honra, Padre, porque tú, Señor, tú la mereces, Padre, y tú eres bueno. Aleluya. Así que Jesucristo, pues, nuestro Señor Jesucristo vino precisamente para sacarnos de la vida de corrupción que impera en este mundo y que oprime a la humanidad, a una gran mayoría, porque son pocos, como decía yo, son pocos la gente, los que se adueñan de las riquezas, son pocos. Y es una lucha feroz para poder salir de la corrupción. No es fácil, porque todo esto es diabólico. Se hace una lucha feroz y el enemigo resiste, con todo resiste, para que no sea removido. Porque muchas veces son pactos que el hombre hace con el diablo para poder tener riquezas. Y él se las provee. Pero cuando Dios llega y dice, hasta aquí llegó nomás. Cuando Dios dice, te voy a sacar de la corrupción, te saca. Porque nadie puede resistir al Señor. Dios es el Dios de lo posible. Para Él no hay nada imposible. Aunque se vean las cosas difíciles, Dios las hace posibles. Por eso le sirvo a Dios yo. Porque Dios es un Dios grande. Un Dios que todo lo puede. Y aparte un Dios que nos ama a nosotros como humanos. Porque Él nos creó. Y ahora que somos sus hijos, mucho más ve por nosotros como sus hijos. No digo que nos quiera más, porque Dios, el amor de Dios es tan grande que nos ama a todos, aún aquellos que no quieren saber nada de Él, aún aquellos que lo rechazan. Dios los ama igual. Y por eso vino su Hijo Jesucristo a dar la vida, a morir por todos.
Pero nosotros decidimos si queremos o no seguirlo, ¿verdad? Tenemos un libre albedrío que nosotros decimos sí o decimos no quiero, ¿verdad? Pero el amor de Dios es tan grande que Él, si nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, Él nos recoge y nos hace su hijo. Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón, podemos llegar a ser parte de la familia del Señor. Pero ya como hijos tenemos beneficios. Somos herederos y coherederos con Cristo, dice la palabra. ¿Verdad? Cuando uno no es hijo, pues no hay ningún compromiso de parte de Dios para con los que no quieren seguirlo. Pero si nosotros nos comprometemos con Dios, Él está comprometido con nosotros, porque nosotros hemos decidido seguirlo. De esa manera es como tenemos esa relación con Dios. Aunque nosotros no podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir. No lo podemos palpar, perdón, pero sí lo podemos ver. Podemos ver sus grandezas. Ahí lo vemos a Él reflejado en sus grandezas, en sus maravillas, en las obras que Él permite. Cosas que pasan en la vida de todos los cristianos, ¿verdad? Que nosotros nos damos cuenta que Dios es real y que Dios existe. Mucha gente dice, no creemos, mucha gente cuando no nos han hablado de Cristo y no hemos permitido eso, no creemos en Dios, ¿verdad? Y tenemos una vaga nomás creencia, pero no con certeza, no, ni con fe. Pero cuando nosotros lo conocemos y vemos las maravillas, vemos su gloria, y lo vemos obrar en nuestros problemas, en nuestra vida, pues, entonces nos damos cuenta nosotros que verdaderamente Dios existe y que Dios es real. Eso me pasó a mí cuando yo conocí a Dios, cuando yo lo experimenté en mi forma, en mi vivir, ¿verdad? Y ya yendo a la iglesia ya, empecé a ver cosas que pasaban que de la nada y solamente Dios las hace posible por su misericordia, por su bondad con nosotros. Y así es como nosotros vamos viendo y nos vamos dando cuenta que Dios sí existe y que Dios es real, aunque no lo podamos ver, pero Él está aquí. Él está aquí conmigo y Él está ahí contigo si lo estás escuchando. Porque su palabra es espíritu. Y Él nos sacó, ¿verdad?, a nosotros de la corrupción. Porque antes de conocer a Dios nosotros éramos corruptos también. Bien corruptos. Porque eso esa maldición la hereda uno. Porque hasta uno dice, el que no tranza, no avanza, dice uno cuando está en el mundo. Y otros decires que hay, ¿verdad?, para justificarse uno. Y uno vive a las vivas, como dice uno ahí, tomándole ventaja a otros para poder hacer algo. Esa es la corrupción, cuando no somos honestos. Así que Dios nos quitó eso cuando nosotros conocimos a Dios, de ser corruptos. Todo el que es realmente cristiano no es corrupto, ni toma ventaja de los hermanos, ni de su prójimo, de nadie. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, son rectos. Dios de verdad.
y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto el Señor. Y Él quiere que nosotros seamos así también, justos y rectos. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Él hablaba de cuando los hijos de Israel, sus hijos de Israel, el pueblo de Israel, se desviaban y empezaban a hacer lo malo, a corromperse con los otros pueblos. Eso pasa también con los mismos hermanos. Muchos hermanos se juntan con gente que no son cristianos y se corrompen. Se corrompen. Y Dios no siempre nos está viendo lo que nosotros hacemos. Porque cuando nosotros nos juntamos con gente que no le teme a Dios, ellos hacen lo malo y no les importa y nos invitan a nosotros. Por eso cuando vas a una tienda te dicen, llévate eso. O cuando vamos por ahí al yonque, llévate eso, no, ni te lo van a ver, échatelo a la bolsa. Son tentaciones que te dicen y a veces uno cae. Así que por eso nosotros cuando nos reunimos con gente que no tienen temor de Dios, tenemos que tener cuidado en no seguir las cosas que ellos hacen. Cuando uno sigue las cosas que hacen ellos, es cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, como dice la palabra, que no nos hagamos amigos del mundo, porque nos constituimos enemigos de Dios. ¿Y por qué? Porque nos estamos corrompiendo igual que ellos. O sea, ya no hay diferencia. Por eso las personas que viven, ¿verdad? En paz, en rectitud y todo eso, y de repente caen, ¿verdad? Porque aquí la palabra habla, ¿verdad? De personas que le sirvieron a Dios, profetas, y que ellos dicen que cayeron en amargura. Cayeron en amargura porque se corrompieron. Y el único que nos puede sacar de ese hoyo es nuestro Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos. Porque nosotros muchas veces le fallamos a Dios, pero Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él y le pidamos perdón para que nos saque de ese hoyo de la amargura, de la corrupción, que nosotros a veces caemos porque a veces no oramos, nos desconectamos de la presencia del Señor, dejamos de ir a la iglesia muchas veces y ya por ahí nos juntamos con gente que aunque son de la familia, pero que no tienen temor de Dios. Y nos dejamos llevar por ese tipo de gente o por las cosas que ellos hacen y terminamos corrompiéndonos. Pero Dios es fiel. Aunque nosotros a veces somos infieles, Él permanece fiel. Eso es lo que me gusta de Dios, lo grande que es Dios. Que aunque nosotros le fallamos y nosotros nos arrepentimos, Él nos limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que si tú le has fallado al Señor, arrepiéntete. Pero no caigas
no lo hagas como un deporte de cada rato estar cayendo en eso, sino que no volverlo a hacer. Es como el Señor le dijo a la mujer que iban a apedrear, ¿verdad? Y que al último el Señor les despertó la conciencia a todos, ¿verdad? Y se fueron. Y la mujer, el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo, se han ido, Señor. Entonces le dijo a ella, pues vete, pero no peques más. O sea, no hay que caer en estar pecando, que Dios nos perdona, y Dios, porque en uno de esos te puede sorprender la muerte y te vas a ir a la condenación eterna. Y eso no es bueno, eso es terrible. A nadie se le puede desear eso. Todos debemos nosotros desear que todos busquemos del Señor y nos arrepintamos y podamos ir a la eternidad con Él para siempre y no a una condenación. Así que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque todos estamos expuestos a caer. Por más alto nivel de espiritualidad que tenga la persona, todos estamos expuestos a caer. Todos dependemos de la misericordia de Dios. Él es el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Así que no nos sintamos más que otros y no nos juzguemos a los que caen, porque nunca sabes si tú puedes estar ahí en ese lugar. Oremos por los que caen y exhortémoslos con amor para que vuelvan. Dice en Levíticos 22-24, dice, no ofreceré a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Dice, ni de mano de extranjero tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. No hay en ellos defectos, no se os aceptarán. Hay en ellos defectos y no se aceptarán. Esto es porque en el tiempo del Antiguo Testamento se ofrecían animales para pagar por sus pecados. La gente llevaba animales, corderos, y los ofrecían por todos sus pecados. Cosa que ya hoy en día ya no se hace, porque Jesús murió por todos nuestros pecados. Él fue la ofrenda. Que Dios nos regaló, y Él de una sola vez nos hizo libres para siempre de nuestros pecados. Pero hoy en día también se corrompen las iglesias a veces. Bueno, no todas, ¿verdad? Pero hay iglesias que se corrompen. Hay iglesias que reciben dinero mal habido. Dinero que viene de la corrupción. Y eso no le agrada a Dios. Hay personas que vienen con los pastores y quieren ofrendar
dinero de narcotráfico, de todo eso, para tener favores de la iglesia. Y eso es grave porque ese dinero es de corrupción, es un dinero mal habido, dinero de robos. Así que estas cosas pasan en las iglesias también. Pasan que la gente ofrende dinero robado. Y hay mucha corrupción también en las iglesias. Yo no digo que todas, pero en algunas. Porque corrompen al pueblo, lo roban. Hay muchos pastores ricos, extremadamente ricos, millonarios, a costa del pueblo. Tienen jet, barcos, muchas residencias. Se corrompieron en el camino. Posiblemente empezaron bien, pero se corrompieron porque el dinero corrompe, hermano. Por eso dice el Señor que raíz de todos los males es el amor al dinero, porque el dinero corrompe. Por eso dice por ahí un dicho, ¿verdad? Dinero en manos de un pobre, pobre dinero. El dinero corrompe. Te trae mucha tentación el dinero. Uno agarra a veces dinero que no es de uno. Así me pasó a mí una vez. Yo le pedí perdón a Dios porque me sufrí con ese dinero que agarré que no era mío, pero la verdad que ya no encontraba cómo regresarlo. No lo podía conseguir. Hasta que Dios tuvo misericordia de mí porque yo le pedí perdón y me humillé delante de Dios. Pero es fácil corromperse. Es fácil. El dinero nos corrompe a todos. Si uno no está firme en la palabra del Señor. Porque nosotros vamos creciendo paulatinamente. Nadie llega a la madurez espiritual de un día para otro. Este es un proceso que nos se va dando a través de la santificación en los hermanos. Así que esto pasa, hermano. Yo sé que muchos hermanos saben lo que pasa en las iglesias, cómo se corrompen los pastores. En el Antiguo Testamento también había corrupción. Si nos vamos por ejemplo, con Elí, el sacerdote, se corrompieron sus hijos en el templo. Y eso fue algo que Dios le trajo juicio, pues, a los hijos y al mismo rey. Porque cuando se tiene mucho dinero y poder, se corrompe la gente. Por eso es que los que están arriba, los que ya agarran dinero, corrompen, con poquito se van corrompiendo más y más. Y no tienen temor de Dios ya esa gente. No les importa hacerle daño a nadie. Lo que ellos quieren es dinero, dinero, dinero. Y aunque saben que cuando mueran no se van a llevar nada, sino que se van a ir al infierno, pero mientras están aquí quieren dinero y dinero y dinero. Y
El dinero corrompe. Yo creo que el principal medio de corrupción es el dinero. Por eso el Señor dice que, ¿verdad?, que el amor al dinero es el mal de todo, del hombre. Así que es bien importante que nosotros nos guardemos para el Señor y seamos honestos, leales con nuestro prójimo, que no tomemos ventaja, que seamos justos. Dice, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de seducciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí es cuando muchos hermanos caen en la garra de otros. Hermanos que a veces que estaban bien, buscando al Señor bien, y estaban fieles en todo, y de repente se empiezan a juntar con otros hermanos que llegan, pero que ellos no buscan a Dios como debería, sino que nomás van religiosamente tal vez. Y como son personas que no tienen compromiso con Dios, empiezan a atraer a los que realmente buscan a Dios y los corrompen junto con ellos. Y como dice uno, bueno, son hermanos, y lo que ellos te dicen, no, hermano, no vayamos a la iglesia, hombre, vamos a tal parte, vamos al lago, vamos a la playa, vamos a hacer una carne asada. Total, no pasa nada con una vez que no vayamos, no. Dios no nos va a condenar por eso. Y así los empiezan a sacar. Y cuando menos piensan, ya esas personas que estaban buscando a Dios bien, se desconectan de Dios también. Los corrompen. Así es como se corrompe el pueblo del Señor. Por eso hay que tener cuidado con quién nosotros convivimos y hay que ver cómo están comprometidos con Dios ellos. Sí, hay mucha gente que no están bien comprometidos con Dios, ¿verdad? Que apenas van empezando, pero si tú eres una persona que ya está más buscando al Señor, cuando tú te unas con ellos es para que tú los exhortes, a que ellos se metan más, que ellos busquen más a Dios, que ellos puedan ver las maravillas de Dios, no para que ellos te absorban a ti, ¿verdad? Sino que para que nosotros seamos de bendición para ellos y no dejarnos envolvernos y caer en la rutina de ellos y después terminamos corrompiéndonos. Nosotros tenemos que ser luz para los que quieren ver la luz también, los que van empezando. Dios nos ha dado eso, ¿verdad? El que brillemos. Él quiere que nosotros brillemos y que seamos luz para otros. Porque si no, por eso dice, porque esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Acuérdense que nosotros, hermanos, mientras estamos bien con Dios, dice el Señor que en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto se va a convertir en incorrupto para podernos ir con el Señor. Pero para eso tenemos que estar viviendo
una vida plena con el Señor, sin corrupción. De otra manera, no vamos a poder, ¿verdad?, irnos con el Señor, porque si estamos metidos en la corrupción, no va a ser posible, ¿no? Entonces nos quedaríamos cuando el Señor transforme a su pueblo, lo corruptible en incorruptible. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de sembrar, no para la carne, sino para el Espíritu. Porque si nosotros estamos sembrando en la carne, en las cosas corruptas, vamos a cosechar corrupción y la muerte eterna. Pero si nosotros sembramos en el Espíritu, vamos a cosechar vida, ¿no? y vida eterna. Yo sé que a veces pues nos cuesta un poco, ¿verdad? Porque tenemos mucha tentación nosotros, mucha tentación tenemos en este mundo, muchas atracciones que por medio de la vista y de los oídos podemos nosotros ser atraídos para pecar, para fallarle a Dios. Pero hay que mantenerse orando, hermano, para estar en el Espíritu. De a rato hay que orar, cada rato ahí, Señor, perdóname, Señor, gracias por esto, Señor, y interceder por otras personas. La cosa es que no nos desconectemos del Señor. Eso nos asegura que nosotros un día no vamos a ir con el Señor. El día y la hora nadie lo sabe, pero solo el Señor. Por eso dice el Señor que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos, o sea, cosecharemos si nosotros no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Yo sé que a veces hay gente que nos paga mal. Le hacemos un bien y nos hacen un mal, pero el Señor dice que no nos cansemos de hacerle el bien a nadie. Si podemos hacerlo, hay que hacerlo. Un día vamos a cosechar todo lo que estamos haciendo. Un día. Ahora, nosotros gemimos, ¿verdad?, por la corrupción y gemimos por la venida del Señor. Y no nomás nosotros, sino también la creación. Toda la creación se ha corrompido, ¿no? Está corrompida la creación también. Ellos también, la creación misma, gime también. Ellos también anhelan la venida del Señor, como nosotros, los que estamos esperando, anhelamos la venida del Señor. Anhelamos que el Señor nos lleve a esa gloria venidera que habla su palabra, ¿verdad?, que va a ser mayor que la que estamos viviendo en este tiempo. Si ahorita aquí en la tierra nosotros vemos la gloria del Señor, ¿qué no va a ser cuando el Señor esté aquí? Imagínense, hermano, ¿qué no va a ser cuando ya estemos con Él? Una gloria esplendorosa, hermano. Un gozo que nunca va a terminar por toda la eternidad. Así que vale la pena gastarse por Dios, vale la pena servirle a Dios.
Por eso dice, ¿sí? La palabra dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si nosotros nos guardamos para el Señor no va a permitir que nosotros veamos la corrupción. Sus santos son la gente que se apartan para servirle al Señor. A veces nosotros relacionamos el santo, ¿verdad? Cuando uno no conoce a Dios, uno piensa que el santo es una imagen, una estatua, una imagen que la gente se hace, ¿verdad? Para adorar. Pero no, santo es el que se aparta para Dios. Aquel que tiene el coraje y la valentía de apartarse y servirle al Señor. De decirle a muchas cosas no, porque tengo que ir a adorar al Señor. Eso es ser santo. Y el Señor nos promete que no nos va a dejar, ¿verdad?, que veamos la corrupción. Así que es grandioso y glorioso lo que Dios va a hacer por nosotros. Sé que vivimos en este mundo lleno de corrupción, e inclusive hasta la iglesia ha llegado, pero nosotros debemos mantenernos libres de la corrupción, no más a la corrupción. Tenemos que ser ejemplo para los demás, porque de nada serviría que yo te predicara esto de que no seas corrupto y que yo sea corrupto. No tendría respaldo la palabra que yo te dijera. Fui corrupto, pero le entregué al Señor mi vida y Él me ha sacado de la corrupción. Me ha dado otra forma de vida y estoy contento y gozoso esperando la venida de Él. Dios los bendiga, hermanos, y gracias por escuchar la palabra. Nos vemos próximo jueves. Los días están pasando muy rápidos porque el Señor está cerca. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria por esta palabra y te pido que tú la bendigas en cada corazón que la escuche, Señor, y que seas tú obrando en sus vidas. Señor, también te pido por todos aquellos que están enfermos, que seas tú visitándolos, Padre. No importa cuál sea la enfermedad, Señor, tú conoces, porque tú estás en todo lugar, Señor, y tú conoces todas las cosas. Por eso yo te pido que seas tú, Padre, en estos momentos, Padre, tocando esas vidas, Padre, y sanándolas, restaurándolos, a todos los que están enfermos, Padre, donde quiera que estén. Tu misericordia es grande, Padre. Y así también te pido por aquellos que luchan con las enfermedades que no tienen cura, como el cáncer, la leucemia, el SIDA, etc. Que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas, haciendo milagros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, y que también alcance las vidas de todas estas almas, Padre, de los que están pidiéndote un milagro, los que están orando por su sanidad. Alcanza sus vidas de aquellos que no te conocen, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias y te doy gloria. Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche, si así Dios lo permite.